La tensión en Valle Salvaje no deja de crecer después de la muerte de Adriana. El valle entero sigue marcado por el duelo, pero en medio de ese dolor comienzan a surgir secretos capaces de cambiarlo todo. Mientras en Palacio todos intentan mantener las apariencias, una sombra vuelve a extenderse sobre la familia Gálvez de Aguirre. Esa sombra tiene nombre: Hernando de Guzmán. Su llegada al valle ha despertado inquietud desde el primer momento. Muchos creen que solo ha venido a presentar sus condolencias por la muerte de Adriana, pero otros sospechan que su presencia esconde algo mucho más peligroso. Una de esas personas es Mercedes. Desde hace días observa cada movimiento de Hernando con atención. Y cuanto más lo observa, más convencida está de que no es el hombre honorable que aparenta ser. Por eso decide hablar con Dámaso. En un momento de absoluta seriedad, Mercedes le advierte algo que podría cambiar la forma en que todos ven a Hernando. Según ella, bajo su apariencia tranquila se oculta alguien mucho más oscuro de lo que nadie imagina. Mercedes está convencida de una cosa: si Hernando permanece en el valle, tarde o temprano traerá problemas. Pero mientras en Palacio comienzan a sospechar de sus verdaderas intenciones, en otro lugar del valle ocurre algo aún más sorprendente. Porque alguien que todos creían desaparecida, está a punto de reaparecer. Isabel. Después de mucho tiempo lejos del valle, Isabel ha regresado en secreto. Sin embargo, su regreso no puede saberse todavía. No está preparada para enfrentarse a todos, ni siquiera a las personas que más quiere. Por eso decide ver primero a Luisa. Cuando Luisa la encuentra, no puede creer lo que está viendo. Durante un instante se queda paralizada, incapaz de reaccionar. Isabel está allí, delante de ella, pero su presencia es peligrosa, porque si Bárbara o Pedrito la ven ahora, todo podría estallar. Luisa palabra toma a Isabel del brazo y la esconde dentro de la casa pequeña. Justo a tiempo, porque en ese mismo momento Bárbara y Pedrito están a punto de entrar. El corazón de Luisa late con fuerza. Si descubren que Isabel está allí, el secreto ya no podrá mantenerse oculto, y todavía hay demasiadas verdades que no están preparadas para salir a la luz. Mientras tanto, en otra parte del valle otro conflicto empieza a intensificarse. Bárbara no puede olvidar lo ocurrido con Irene y Leonardo. Y cuando finalmente se encuentra cara a cara con Hernando, decide decir todo lo que lleva tiempo guardando. El encuentro entre ambos se convierte rápidamente en una confrontación llena de reproches. Bárbara lo acusa directamente de haber manipulado la vida de su hijo Leonardo y de Irene. Según ella, su matrimonio no fue una decisión libre, sino una imposición. Las palabras entre ambos se vuelven cada vez más duras. Pero Hernando no parece sentirse culpable. Al contrario, responde con una frialdad que solo aumenta la rabia de Bárbara. Y mientras ese enfrentamiento ocurre, otro secreto mucho más antiguo comienza a salir a la luz. Un secreto que durante años ha permanecido oculto en Valle Salvaje. La verdad sobre la muerte de Evaristo Salcedo de la Cruz. Durante mucho tiempo todos creyeron conocer lo que ocurrió. Pero ahora empieza a quedar claro que esa historia nunca fue contada completamente. Porque alguien sabe la verdad. Y esa verdad está a punto de cambiarlo todo. Mientras tanto, en el palacio, Rafael sigue luchando con su nueva vida. Desde la muerte de Adriana, todo parece pesar sobre sus hombros. El ducado, la familia, y sobre todo, su hija María. La pequeña no deja de llorar durante la noche, y Rafael empieza a temer que algo no esté bien. Su preocupación crece tanto que decide llamar a un médico para que examine a la niña. Pero aunque todos intentan tranquilizarlo, Rafael no consigue quitarse una sensación de la cabeza. Y esa inquietud podría convertirse en un nuevo problema para la familia. Pero mientras algunos intentan proteger a los suyos, otros siguen moviendo sus piezas en silencio. Porque en Valle Salvaje nadie actúa sin un motivo. Y la pregunta que empieza a surgir en la mente de todos es la misma. ¿Por qué ha vuelto realmente Hernando de Guzmán? Porque su presencia no parece casual. Y muchos empiezan a sospechar que su regreso podría estar relacionado con algo mucho más grande. Algo que podría cambiar el destino del valle para siempre. Mientras el valle intenta recuperar la calma después de tantos acontecimientos, una verdad peligrosa comienza a acercarse lentamente a la superficie. En la casa pequeña Luisa intenta mantener la compostura, pero su mente está llena de preocupación. Tener a Isabel escondida allí es un riesgo enorme. Isabel observa la casa en silencio. Cada rincón le trae recuerdos que preferiría no revivir. Aquí crecieron. Susurra con tristeza. Bárbara. Pedrito, sus ojos se llenan de lágrimas. Luisa intenta tranquilizarla, pero sabe que el momento que Isabel teme está cada vez más cerca.
porque Bárbara está muy cerca de descubrir la verdad. Mientras tanto, en el palacio, el ambiente se vuelve cada vez más tenso. La presencia de don Hernando sigue provocando incomodidad entre los habitantes del valle. Su actitud tranquila y educada no logra engañar a todos, especialmente a Mercedes. Ella continúa observándolo con atención, convencida de que ese hombre no ha regresado al valle solo por cortesía. Por eso decide hablar nuevamente con Dámaso. Con una voz firme, Mercedes le advierte algo que podría cambiarlo todo. Según ella, Hernando siempre ha sido un hombre capaz de mover hilos desde la sombra. Y si ha vuelto ahora, justo después de la muerte de Adriana, no puede ser una coincidencia. Dámaso escucha en silencio, pensativo, porque en el fondo sabe que Mercedes en las sospechas. Otro momento de gran tensión se desarrolla en la casa pequeña. Pedrito comienza a sospechar que algo extraño ocurre. Ha notado el comportamiento nervioso de Luisa desde que llegó esa visita inesperada. ¿Pasa algo?, pregunta con curiosidad. Luisa intenta disimular, pero Pedrito no es tan ingenuo como muchos creen. Por un momento parece que todo va a descubrirse. Isabel escucha la conversación desde su escondite. Su respiración se acelera. Si Pedrito la ve, no podrá evitar reconocerla. El silencio se vuelve insoportable, pero justo en ese momento Luisa logra distraerlo y evitar que entre en la habitación. Isabel se apoya contra la pared, temblando. No puedo seguir escondiéndome, murmura. No después de todo lo que ha pasado. Luisa la mira con preocupación, porque sabe que ese encuentro, cuando finalmente ocurra, será uno de los momentos más dolorosos que haya vivido esa familia. Pero mientras tanto, otro conflicto comienza a desarrollarse en el valle. Don Hernando sigue moviéndose con total tranquilidad por el palacio como si aquel lugar le perteneciera. Sin embargo, su comportamiento empieza a despertar sospechas en más de una persona. Algunos se preguntan por qué ha decidido regresar después de tantos años. Otros creen que su visita tiene relación con asuntos políticos o comerciales, pero nadie imagina aún cuál podría ser su verdadero objetivo. En medio de esa incertidumbre, Bárbara vuelve a pensar en la conversación que tuvo con él. Las palabras de Hernando siguen resonando en su mente, porque durante aquel enfrentamiento él insinuó algo que Bárbara no puede olvidar. Algo relacionado con el pasado de Irene y Leonardo. Un pasado que quizá no fue tan simple como todos creían. Mientras tanto, en el palacio, Rafael continúa luchando con su nueva realidad. La pequeña María vuelve a llorar inconsolablemente y Rafael no logra ocultar su miedo. Vuelve a aparecer. El miedo de no ser capaz de cuidar de ella como Adriana hubiera querido. Pero cuando finalmente logra calmarla y la toma en brazos, algo cambia dentro de él. Por primera vez desde la muerte de Adriana, Rafael siente que debe mantenerse fuerte. ¿Por su hija? Porque María ahora es lo único que queda del amor que compartió con Adriana. Sin embargo, en medio de todo ese dolor, un nuevo problema se aproxima. Porque en Valle Salvaje los secretos nunca permanecen ocultos por mucho tiempo. Y uno de los más antiguos está a punto de revelarse. La verdad sobre la muerte de Evaristo. Una verdad que podría destruir la paz de muchas personas. Porque si esa historia sale completamente a la luz, muchos descubrirán que durante años han vivido rodeados de mentiras. Y cuando eso ocurra, nadie en el valle volverá a ser el mismo. La noche comienza a caer sobre Valle Salvaje, y con ella llega un silencio inquietante que parece anunciar que algo importante está a punto de suceder. En la casa pequeña, Luisa sigue vigilando cada movimiento con nerviosismo. Sabe que mantener a Isabel escondida allí no puede durar mucho tiempo. Isabel, por su parte, parece cada vez más impaciente. Después de tantos años de ausencia, volver al valle ha removido recuerdos que creía enterrados para siempre. Se acerca a la ventana y observa el exterior con los ojos llenos de emoción. Bárbara. Susurra en voz baja. Pedrito. Luisa la escucha y siente un nudo en el pecho, porque sabe que ese reencuentro será inevitable. Pero también sabe que todavía no es el momento. Tienes que esperar un poco más, le dice con calma. Ahora no es seguro. Isabel asiente, aunque en su mirada se nota que la espera se le está haciendo insoportable. Mientras tanto, en el palacio la presencia de don Hernando empieza a causar amable y respetuoso con todos. Su comportamiento parece calculado, como si estuviera observando cada detalle del valle. En una conversación aparentemente casual, Hernando deja caer algunas palabras que no pasan desapercibidas. Habla del crecimiento de la casa pequeña, de las tierras, de los negocios que han prosperado en su ausencia. Pero para algunos, sus comentarios suenan más a evaluación que a simple curiosidad. Es como si estuviera midiendo el poder de cada persona en el valle.
Y eso inquieta a más de uno, especialmente a Dámaso, que empieza a preguntarse si el regreso de Hernando está relacionado con algo más grande. Mientras tanto, otro conflicto continúa creciendo. Matilde sigue decidida a celebrar su boda con Atanasio en la capilla del palacio, a pesar de la oposición de Victoria. Para Matilde ese matrimonio representa algo más que un simple enlace. Es una forma de recuperar la dignidad que durante años le fue arrebatada. Pero Victoria no está dispuesta a permitirlo tan fácilmente, porque para ella, perder esa batalla significaría perder parte de su influencia en el valle. Mientras tanto, en otro lugar del valle, alguien sigue cargando con un peso imposible de ignorar. Isabel, después de confesar a Luisa la verdad sobre la muerte de Evaristo, su culpa parece aún más fuerte que antes, porque sabe que tarde o temprano esa verdad tendrá que salir a la luz. Y cuando ocurra, Bárbara y Pedrito descubrirán algo que podría cambiar su vida para siempre. Isabel baja la mirada, incapaz de imaginar ese momento. No sé si podré soportarlo, dice con la voz quebrada. Luisa intenta darle ánimos, aunque en el fondo sabe que lo que viene será inevitable. Porque los secretos en Valle Salvaje siempre terminan encontrando el camino hacia la verdad, y ese momento está cada vez más cerca. Mientras tanto, en el palacio, Rafael sigue intentando adaptarse a su nueva vida. Finalmente se ha calmado después de una noche difícil. Rafael la observa dormir con una mezcla de ternura y preocupación. En su mente sigue repitiéndose una pregunta. ¿Será capaz de criarla solo? Porque cada vez que la mira, no puede evitar pensar en Adriana y en todo lo que perdieron. Pero también entiende algo importante, que su hija lo necesita, y que no puede permitirse derrumbarse. Mientras tanto, en las sombras del valle, don Hernando continúa moviendo sus piezas con paciencia. Porque su regreso no ha sido casual. Y aunque nadie lo sabe todavía, su presencia en Valle Salvaje podría cambiar el destino de todos. Porque algunos regresos no traen solo recuerdos del pasado. A veces, traen consigo el comienzo de una nueva guerra. La noche avanza en Valle Salvaje, pero para muchos de sus habitantes el descanso parece imposible. Demasiados secretos, demasiadas dudas y demasiadas personas que ocultan la verdad. En la casa pequeña la tensión crece a cada minuto. Luisa intenta mantener la calma, pero sabe que la situación es cada vez más peligrosa. Porque Isabel sigue allí, oculta, esperando el momento adecuado para enfrentar el pasado. Pero ese momento podría llegar antes de lo que imaginan. Mientras Luisa intenta organizar sus pensamientos, escucha pasos acercándose. Su corazón se acelera. Es Bárbara. Durante un instante el tiempo parece detenerse. Isabel también escucha los pasos y comprende inmediatamente lo que está ocurriendo. Bárbara está a punto de entrar. Luisa reacciona rápidamente y lleva a Isabel hacia el fondo de la habitación, intentando mantenerla fuera de la vista. Justo en ese momento, Bárbara abre la puerta. La tensión es tan fuerte que casi se puede sentir en el aire. Luisa, dice Bárbara con curiosidad, ¿estás bien? Luisa intenta parecer tranquila, aunque sus manos tiemblan ligeramente. Sí, solo estaba ordenando algunas cosas. Hay algo Bárbara extraño la en su observa con comportamiento. atención. Algo que no termina de convencerla. Pero finalmente, decide no insistir. Todavía no sabe que a unos pocos pasos de distancia Isabel está escondida. Cuando Bárbara se marcha, Luisa suspira con alivio, pero Isabel no parece tranquila. Al contrario, sus ojos están llenos de lágrimas. No puedo seguir así, dice con la voz quebrada. No puedo seguir escondiéndome de ellos. Luisa intenta convencerla de esperar un poco más, porque sabe que ese encuentro podría desencadenar algo que nadie está preparado para enfrentar. Mientras tanto, en el palacio, otra conversación comienza a revelar nuevas tensiones. Mercedes continúa observando con desconfianza a don Hernando. Cada gesto, cada palabra, cada mirada parece confirmar sus sospechas. Y finalmente decide hablar con Dámaso una vez más. Con una voz firme, Mercedes le deja claro que no se fía de Hernando. Está convencida de que su regreso tiene un propósito oculto. Según ella, ese hombre no ha vuelto al valle por casualidad. Y si nadie tiene cuidado, su presencia podría traer consecuencias muy graves. Dámaso escucha en silencio, pero incluso él empieza a preguntarse si Hernando realmente es quien dice ser, porque cuanto más tiempo permanece en el valle, más preguntas surgen sobre su verdadera intención. Mientras tanto, en otra parte del palacio, Victoria continúa moviendo sus propias piezas. Aunque ya no posee el poder que tenía antes, sigue intentando controlar lo que ocurre en el valle, especialmente cuando se trata de Matilde y Atanasio.
La idea de que su boda se celebre en la capilla del palacio sigue siendo algo que Victoria no está dispuesta a aceptar. Para ella, permitir ese matrimonio sería admitir que ha perdido su autoridad. Y eso es algo que nunca hará sin luchar. Pero mientras esas disputas continúan creciendo, otro personaje comienza a observar todo con atención. Don Hernando. Su presencia parece tranquila y algo más, casi cordial. Algo que pocos han logrado notar. Porque Hernando no solo está observando el valle, como si estuviera preparando el terreno para algo que aún no ha revelado. Mientras tanto, en la casa pequeña, Isabel toma una decisión. Después de todo lo que ha ocurrido, comprende que no puede seguir huyendo. Porque tarde o temprano tendrá que enfrentarse a Bárbara y Pedrito. Y cuando ese momento llegue, la verdad sobre Evaristo ya no podrá seguir escondida. Luisa la mira con preocupación, porque sabe que cuando ese secreto salga a la luz, el impacto será devastador. No solo para Bárbara y Pedrito, sino para todo el valle, porque la muerte de Evaristo Salcedo, de la Cruz, fue durante años un misterio, y ahora la verdad está a punto de revelarse. Una verdad que podría cambiar la forma en que todos ven el pasado. Y también el futuro. Porque en Valle Salvaje, cuando un secreto finalmente sale a la luz, nunca lo hace sin consecuencias. La noche continúa extendiéndose sobre Valle Salvaje, y aunque el valle parece tranquilo, en realidad muchas vidas están a punto de cambiar para siempre. En la casa pequeña, Luisa permanece en silencio durante unos instantes observando a Isabel. Después de todo lo que ha confesado, el ambiente entre ambas se vuelve pesado, lleno de emociones que ninguna sabe cómo manejar. Isabel parece agotada, no solo por el viaje ni por los años de ausencia, sino por el peso de la culpa que ha cargado durante tanto tiempo. He vivido todos estos años con esto dentro de mí, dice finalmente, con voz temblorosa. Cada día recordando lo que hice. Luisa baja la mirada. Porque ahora conoce la verdad. La muerte de Evaristo Salcedo de la Cruz no fue una simple tragedia ni una enfermedad como muchos creían. Fue un asesinato. Y la persona que lo cometió está delante de ella. Isabel continúa hablando, como si necesitara vaciar su alma hacia Evaristo fue creciendo poco a poco, alimentado por la desesperación y por el dolor que le dejó la muerte de su hermano. Durante mucho tiempo intentó perdonarlo. Intentó convencerse de que la venganza no resolvería nada. Pero cuando Evaristo enfermó y comenzó a debilitarse, aquel pensamiento oscuro volvió a aparecer en su mente. Un pensamiento que terminó dominándolo todo. Una noche cuando nadie más estaba cerca, Isabel tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Lo envenenó. Cuando termina de hablar, el silencio vuelve a llenar la habitación. Luisa apenas puede respirar. No sabe qué decir. Porque ahora está atrapada entre dos mundos. La verdad que acaba de escuchar, y las consecuencias que podría tener si esa verdad sale a la luz. Pero Isabel parece haber tomado una decisión. No puedo seguir viviendo así, dice con firmeza. Bárbara y Pedrito tienen derecho a saberlo. Luisa intenta detenerla. Sabe que ese momento será devastador. Porque para Bárbara y Pedrito Isabel siempre ha sido alguien cercano. Alguien en quien confiaban. Descubrir que ella fue la responsable de la muerte de su padre podría destruirlos, pero Isabel parece decidida. Después de tantos años huyendo, entiende que el tiempo de esconderse ha terminado. Mientras tanto, en el palacio, la presencia de don Hernando continúa generando inquietud. Durante la cena que se prepara en su honor, muchos intentan mostrarse cordiales con él. Pero algunos no logran ocultar su incomodidad. Especialmente Mercedes. Ella observa cada gesto de Hernando con atención, intentando descubrir qué se esconde detrás de su aparente amabilidad. En un momento de la conversación, Hernando habla del pasado. Habla de las tierras del valle, de las familias que han gobernado durante años, y de los cambios que han ocurrido recientemente. Sus palabras parecen inocentes, pero para algunos a todos que conoce muy bien la historia del valle, y que también conoce sus secretos. Mientras tanto, Dámaso empieza a notar algo inquietante. Hernando no solo ha regresado para visitar el valle, también parece interesado en los asuntos del ducado, en las tierras, en el poder, y esa idea comienza a preocuparle. Porque si Hernando tiene intención de intervenir en los asuntos del valle, las consecuencias podrían ser enormes. Mientras tanto, en otro lugar del palacio, Rafael permanece junto a la pequeña María. Después del susto que sufrió al verla enferma, no quiere separarse de ella ni un instante, la observa dormir en silencio. En su rostro todavía se refleja el cansancio de los últimos días, pero también algo nuevo, determinación,
Porque Rafael empieza a comprender que su hija es ahora la razón por la que debe seguir adelante. No voy a fallarte, susurra mientras la sostiene con cuidado. Te lo prometo. En ese momento Pedrito aparece en la puerta. El niño observa la escena durante unos segundos. ¿Está mejor?, pregunta con inocencia. Rafael asiente. Sí, está mejor. Pedrito sonríe. Para él, la pequeña María es una nueva esperanza dentro de una familia que ha sufrido demasiado. Pero incluso en ese momento de calma, el destino parece seguir moviendo sus piezas. Porque en la casa pequeña Isabel finalmente toma el primer paso hacia el encuentro que ha evitado durante tanto tiempo. Sale lentamente de la habitación. Sus manos tiemblan. Cada paso parece más difícil que el anterior. Luisa intenta detenerla una vez más. Piensa bien lo que vas a hacer, le advierte. Pero Isabel niega con la cabeza. No puedo seguir escondiéndome. Y entonces ocurre algo inesperado. Desde el otro lado de la casa, Bárbara escucha un ruido. Curiosa, comienza a caminar hacia el lugar de donde proviene. El corazón de Luisa empieza a latir con fuerza, porque sabe lo que está a punto de pasar. Un paso, luego otro. Y cuando finalmente levanta la mirada, ve a Isabel frente a ella. Durante unos segundos nadie dice una sola palabra. El tiempo parece detenerse. Los ojos de Bárbara se abren con incredulidad, porque la persona que tiene delante es alguien que nunca esperó volver a ver. Y ese encuentro cargado de emociones está a punto de cambiar la historia de Valle Salvaje para siempre. Porque cuando la verdad finalmente salga a la luz, nadie en el valle volverá a ser el mismo.